En las alturas, en la tierra, pasan los hombres, pasan los hombres que ama el Señor. Gloria a Dios. En las alturas y en la tierra, pasan los hombres, pasan los hombres que ama el Señor. Que alabamos, te bendecimos, te adoramos, glorificamos, te alabamos, te bendecimos, te adoramos, glorificamos, te damos gracias por tu inmensa gloria. Gloria a Dios. En las alturas, en la tierra, pasan los hombres, pasan los hombres, pasan los hombres que ama el Señor. Gloria a Dios. Que tiene muchas cosas importantes que decirnos. Bueno, demasiada la presentación. Pero mañana a las 8 de la mañana, o 7:30, perdón, 7:30 de la mañana, nos vamos a encontrar en la Puerta de Santo Oficio, ¿no? Que no es esta por la que entraron, Santa Ana, es la otra. Y es seguro que va a haber un saludo también a los trabajadores y a los empresarios que han venido a este encuentro, pero es indispensable que mañana estén todos temprano, a las 7:30, para que podamos entrar todos juntos. Tenemos hasta 80 personas, creo que la lista ya la había terminado de armar Lucas, y bueno, y estamos muy contentos que el Santo Padre reconozca la importancia de este encuentro y que nos mencione en la homilía y además los saluda a los trabajadores y a los empresarios que han estado acá durante estos 2 días. Esto era lo que tenía que ver con el aviso. Un momento que lo voy a decir en inglés porque es importante. Well, I know there are interpreters, but just in case, to be sure, tomorrow 7:30 we are going to meet in the door called the Santo Oficio. It's not the door that we use today, the door Santa Ana that we use today, most of us. It's the one looking at the cathedral from the front. It's on the left of the colonnato, of the row of columns that you see. So we have to be 7:30 there because we have been advised that we are going to have front position in the audience with the Pope tomorrow. The best position. So. The best position ever. And he's going to mention this meeting tomorrow as well. He has committed as well. And we hope that he's going to make some time to go around and shake hands with some of us. I want to add that this is the fruit of a dialogue with the Pope and Gustavo Vera. So please, I ask an aplauso to Gustavo Vera. Bueno, ahora voy a intervenir, me tienen que adicionar 2 minutos. Bueno, a ver, empiezo por el principio, por las palabras que tuvo muy afortunadas el presidente del ITF, Padi, cuando comenzó este coloquio ayer, y dijo que nunca se hubiera imaginado estar debatiendo estos temas en este lugar, y que hay cosas que estaban cambiando en el mundo y que una señal inequívoca de esos cambios era que los trabajadores estuvieran acá. Efectivamente, es la primera vez que hay en esta aula, en esta sala, un congreso de trabajadores tan masivo, tan representativa y de empresarios, discutiendo temas tan urgentes como la preservación de la casa común, donde vivimos todos, y también la preservación de la dignidad del trabajo, sea evitando el descarte de personas o sea combatiendo las nuevas formas de esclavitud. Esto está directamente relacionado con el magisterio de Francisco, que tiene como programa las bienaventuranzas, que tiene como ejemplo a San Francisco de Asís y que por supuesto promueve que tengan voz todos los que hasta ahora no tenían voz. Así que estamos todos emocionados de estar acá y de que mañana seamos reconocidos por el Santo Padre, pero para él es una reivindicación estar siempre del lado de los trabajadores, estar siempre del lado de aquellos que pelean por la dignidad humana
y obviamente la importancia de este encuentro así lo amerita. En lo que respecta a algunos puntos que quería señalar vinculados al debate, quiero recordar lo que Francisco plantea en la encíclica Laudato Si. Él plantea que la crisis no es solamente ambiental, que es ambiental y es social, y plantea que hay 3 consecuencias muy graves para el mundo, producto de este sistema basado en el dios dinero, producto de este sistema basado en el paradigma tecnocrático. Una tiene que ver con el clima, las consecuencias del cambio climático, la contaminación y todo lo que aquí ya se ha desarrollado. Otro tiene que ver con la cultura del descarte. La cultura del descarte son la sistemática pérdida de fuente de trabajo al calor de un crecimiento tecnológico que está controlado solamente por aquellos que buscan la maximización de la ganancia y no el bienestar de la comunidad de conjunto. Y la tercera cuestión tiene que ver con las nuevas formas de esclavitud. Precisamente la gente que es descartada cae en una situación de extrema vulnerabilidad y por lo tanto es presa de ser captada por estas redes, digamos que después las utilizan y las reducen a la servidumbre a través de la trata laboral, la trata sexual, el tráfico de órganos, la explotación infantil y todas las prácticas que aquí se han desarrollado bastante bien. Francisco parte de la base de que somos todos hermanos, de que somos hijos de Dios y que estamos de paso por esta tierra y que la función que tenemos es dejar las cosas mejor de lo que la encontramos. Y plantea que la reconstrucción de un mundo nuevo, de una nueva solidaridad universal, depende de restablecer 3 relaciones. La primera, la relación de los hombres entre sí, como hermanos. La segunda, la relación de los hombres con la naturaleza, como su casa común, como aquello dado, digamos, por Dios para que lo cuidemos, lo custodiemos y lo entreguemos a las próximas generaciones lo mejor posible. Estas relaciones entre hermanos, con la casa común y con Dios, estas 3 relaciones son las que Francisco plantea que hay que restablecer. Por eso no se puede pensar simplemente la cuestión de reducir las emisiones, digamos, de reducir los efectos, digamos, del cambio climático o la utilización de combustible basada en restos fósiles como una cuestión separada de la cuestión social, ¿sí? Porque si no estaríamos pensando una especie de casa común, ¿sí?, para un grupo muy pequeño, ¿sí?, que no tiene en cuenta la dignidad del trabajo. Acá se han planteado algunas dicotomías, por ejemplo, que la automatización podía conducir a una reducción efectiva, digamos, de las emisiones y también podía ayudar a reducir los accidentes, pero no se logró demostrar que también ayudara a preservar la dignidad del trabajo. Y hay que preservar las 3 cuestiones. Y hay que hacer un equilibrio entre la cuestión ambiental y social, y ahí es donde entra a jugar la importancia que tiene que exista un diálogo permanente, un encuentro permanente entre todos los sectores de la sociedad en el cuidado de la casa común y en el restablecimiento de esas 3 relaciones. Antes de hacer propuestas concretas, quería recordar algunos puntos que plantea textualmente Francisco en el Laudato Si vinculados al tema de la tecnología. En el punto 4 del Laudato Si, Francisco plantea que los progresos científicos y técnicos y el crecimiento económico, si no van acompañados por un auténtico progreso moral y social, se vuelven contra el hombre. Moral y social. Después, en el punto 109, Francisco sostiene: algunos afirman que la tecnología resolverá todos los problemas ambientales, así como otros creen que el crecimiento del mercado resolverá el hambre y la miseria del mundo. De este modo sostienen que la maximización de beneficios es suficiente, pero el mercado no garantiza el desarrollo humano integral e inclusivo. En el punto 114, Francisco plantea: es urgente una revolución cultural. La ciencia y la técnica no son neutrales. No se trata de volver a la época de las cavernas, pero hay que aminorar la marcha, recoger los avances positivos y sostenibles y a la vez recuperar los valores y los grandes fines humanos arrasados por el desenfreno megalómano. En el punto 119, Francisco sostiene: no podemos sanar nuestras relaciones con la naturaleza si no sanamos las relaciones básicas entre seres humanos. En el punto 128, también vuelve a hablar de la técnica y dice: no debe buscarse que la tecnología reemplace al trabajo, porque el trabajo es una necesidad y parte del sentido de la vida en esta tierra. Por eso, la ayuda a los pobres con subsidios debe ser provisoria. Lo correcto es permitirles una vida digna a partir del trabajo.
Y por último, en el punto 189, plantea que la política no debe someterse a la economía y que ésta no debe subordinarse al paradigma tecnocrático. Hay que colocar la política y la economía al servicio de la vida humana. Como ustedes pueden ver, he citado frases que están a lo largo de todo el laudato y siempre se mantiene la armonía entre lo ambiental y lo social, entre la técnica y el trabajo, como cuestiones que deben reequilibrarse y deben reconstruirse a partir del encuentro entre hermanos aún de distintos sectores sociales. Por eso no se puede pensar la cuestión ambiental separada de la cuestión social y no es una solución que determinada tecnología ayude a reducir las emisiones y por otra parte genera descarte y pérdida de fuente de trabajo, ¿sí? O sea, porque sigue generando de alguna manera los problemas que Francisco muy bien describe en el laudato y que están llevando a la humanidad por el camino de su propia perdición. Para reencontrarnos como humanidad, obviamente hay que resolver todas estas cuestiones y esto requiere de diálogo, esto requiere de encuentro y se me ocurre que hoy no lo vamos a resolver, pero podemos encontrar una buena fórmula para tratar de resolverlo, que me parece que podría estar en la declaración, y es promover que en todos los estados, a través de la OIT, a través de Naciones Unidas y a través de la declaración misma que hoy podamos firmar, promover que existan arbitrajes obligatorios tripartitos en todas las cuestiones en las que hay cambios tecnológicos que impliquen, ¿sí?, consecuencias para el ambiente o consecuencias para la fuente de trabajo. ¿Qué significa esto? Bueno, que frente a cambios tecnológicos que hacen cambiar cualitativamente la estructura de determinada rama de la producción, tiene que haber un diálogo entre el Estado, entre los empresarios y entre los trabajadores y tiene que haber un consenso que permita un equilibrio, ¿sí?, entre los intereses del Estado que tiene que bregar por el bien común, los intereses de los trabajadores que tienen que preservar su fuente de trabajo y los intereses de los empresarios que a su vez quieren dinamizar su propio emprendimiento y están en todo su derecho. Pero hay que buscar ese equilibrio y ese equilibrio puede ser a través de una especie de arbitraje en el cual de alguna manera frente a estos cambios tecnológicos que están transformando profundamente la estructura productiva, no se produzcan consecuencias no deseadas para el ambiente o en relación, digamos, a la fuente de trabajo. Por lo tanto, pensamos que el desarrollo tecnológico tiene que tener control comunitario y pensamos también que debe discutirse dentro del marco de ese diálogo, de ese arbitraje, algunas soluciones que se están debatiendo en otros países. Por ejemplo, ustedes saben que en algunos países escandinavos se acaba de aprobar el reparto de las horas de trabajo sin reducir los salarios ante el incremento de cambios tecnológicos en las ramas productivas. Saben también que en Corea del Sur se ha discutido el banco de horas frente a esta cuestión, es decir, hay varios países en los cuales se ha empezado a debatir qué hacer de alguna manera o cómo preservar la fuente de trabajo frente a un incremento, digamos, o cambios tecnológicos que le aumentan de manera importante la rentabilidad a los empresarios, pero que también tienen que contemplar que no alteren sustancialmente las condiciones de trabajo o la preservación de la fuente de trabajo, que es la esencia de la dignidad de las personas. Y en esto hay que tener cuidado, y lo he planteado en esta academia, y ha sido un poco polémico, se lo he planteado a los funcionarios del Fondo Monetario Internacional, porque el Fondo Monetario Internacional en los últimos meses ha planteado que ahora tiene un nuevo enfoque, que tiene un enfoque social, que tiene un enfoque de alguna manera contemplativo de la realidad social, y lamentablemente el experimento lo están haciendo en la Argentina, donde han asignado la deuda más importante de todo el planeta, 57.000 millones de dólares recientemente, y cuando se refieren a enfoque social significa que piden el ajuste que habitualmente le piden a los países subdesarrollados, pero además esta vez habilitan la distribución de subsidios, digamos, para las personas que van quedando desocupadas, producto de las propias políticas que el Fondo Monetario auspicia. La apertura irrestricta de importaciones, la destrucción del mercado interno, la reducción de la planta estatal con el despido masivo de trabajadores. Entonces, ¿qué plantea el Fondo Monetario? ¿Qué es lo diferente de lo que planteaba antes a lo que plantea ahora? Es que ahora plantea que todos los descartados tengan un subsidio, ¿sí? Y ese subsidio se prolonga a lo largo del tiempo, donde sin esperanza no van a conseguir trabajo jamás y viven en una especie de apartheid. No podemos permitir una casa común donde haya por un lado un grupo cada vez más rico y por otro lado
un grupo de personas casi en condición de mutantes, viviendo, digamos, en la periferia, en completa situación de descarte, con una limosna, digamos, que no le da ningún tipo de dignidad. El ganarás el pan con el sudor de tu frente es una máxima que está en todos los textos, digamos, religiosos, cualquiera sea la religión que profese cada uno, y que tiene que ver con la esencia de la dignidad de las personas. Por lo tanto, no podemos permitir que ese sea el porvenir o el enfoque social que se nos pretenda plantear. O sea, se tiene que buscar la manera comunitaria de reformatear la sociedad para que tenga centro en los hombres y mujeres, ¿sí? Y donde, sin perder rentabilidad o sin perder de ganar alguna rentabilidad del empresario, pueda garantizar a su vez que se preserve la fuente de trabajo. Esa es de alguna manera la condición, ¿sí? O sea, la propiedad privada, ¿sí?, se la respeta en la medida en que contribuya al bienestar general. Eso es un principio elemental de la doctrina social de la Iglesia que Francisco vuelve de alguna manera a recordar en estos tiempos. Otra cuestión tiene que ver con las cuestiones vinculadas al tráfico humano, a la nueva forma de esclavitud, donde aquí se ha planteado muy bien, lo han planteado los empresarios, lo han planteado los trabajadores, que debe revisarse la cadena de valor, ¿sí? O sea, la cadena de valor para buscar el origen de los componentes, de las piezas, y tratar de evitar, digamos, que se fabriquen productos con piezas o con artículos que tengan origen en el trabajo infantil, el trabajo forzoso o el trabajo esclavo. También podríamos adherir a lo que ya adhirieron alcaldes, lo que ya adhirieron líderes religiosos, lo que ya adhirieron gobernadores, que es considerar que este encuentro considere a la trata de personas, en cualquiera de sus formas, laboral o sexual, como delito de lesa humanidad, es decir, imprescriptible, gravemente, y que promovamos en todos los países que esto figure de alguna manera en la legislación. También podemos sostener, acá el compañero de Dinamarca, no está ahora, el compañero de Dinamarca cuando planteó el ejemplo de la explotación feroz que estaban sufriendo trabajadores filipinos ahí en los países escandinavos, que habían sido captados mediante engaño, que no se les cumplía ningún derecho. Esa es una situación clara de trabajo forzoso, de trata laboral, y en esos casos, por ejemplo, acá en Italia existe una ley mediante la cual esos emprendimientos productivos que se basan en el trabajo esclavo automáticamente son incautados por el Estado y reutilizados socialmente, ¿sí? Es decir, no permitir que el esclavista siga esclavizando, ¿sí?, perseguirlo con la ley como corresponde, pero a su vez esa estructura productiva ponerla al servicio de la dignidad humana, ¿sí? Y esto es un poco lo que se ha hecho acá se ha hecho en Nápoles, en Sicilia, hay más de 30.000 incautaciones que se han desarrollado desde el año 95 a la fecha, y muchas tenían que ver de alguna manera con mafia y crimen organizado, y me parece que es un buen ejemplo que se podría tomar en lo que tiene que ver con estructuras productivas. Y por supuesto es central el compromiso que el ITF y los empresarios puedan adoptar respecto a protocolos, como el que señalaba el compañero de aeronáutico, Pablo Brey, y otros compañeros más, protocolos de alguna manera para denunciar, para prevenir la trata de personas en cualquiera de sus formas. Esto sería bueno que se lo socialice, se lo masifique y se trabaje integralmente con organizaciones de la sociedad civil que vienen también combatiendo, digamos, este flagelo en diversas partes del mundo, porque la verdad que la colaboración de este sector del transporte tan clave, digamos, para combatir la trata de personas sería decisiva para poder de alguna manera erradicar este tipo de delitos. Por lo tanto, me parece que un compromiso que adopten tanto empresarios como trabajadores en esta dirección sería extraordinariamente positivo para la humanidad. Ya estoy terminando. Bueno, en definitiva, acá se han planteado varias cuestiones, como por ejemplo priorizar el transporte público para evitar, digamos, que sigan multiplicándose autos que se basan en petróleo y que traen emisiones, y seguramente un montón de cuestiones que estarán contempladas tanto en el borrador que ha acercado la Federación Sindical del Transporte como el que han preparado los compañeros de la Academia, pero centralmente quería agregar estos elementos de que la tecnología es buena en la medida en que tenga un control comunitario, en la medida en que preserve la fuente de trabajo, y que tenemos que restablecer efectivamente el equilibrio entre hermanos, el equilibrio con la casa común, el equilibrio con Dios, y para restablecer este equilibrio, sinceramente, no podemos tomar segmentadamente una cuestión o la otra, sino que la tenemos que abordar de un modo integral. Gracias.
So, do you have some question or some suggestion or some... ¿Tienen alguna pregunta o algún comentario o sugestión o sugerimiento a propósito de lo que ha dicho Gustavo Vera, que es ciertamente muy importante, porque ha resumido un poco la problemática y ha hecho propuestas concretas? ¿Hay algún comentario que tenga? Pablo, ¿quieres decir algo? No. Quiere decir que estamos todos de acuerdo, ¿eh? Sí. En particular, saludo a los participantes en el Encuentro Mundial de Transportistas y Empresarios sobre Cambio Climático, Tráfico Humano, Tecnología y Transporte, organizado por la Academia Pontificia de las Ciencias Sociales. Que el estudio de Laudato Si los ayude a dar pasos significativos de justicia y solidaridad. Y a todos les deseo un feliz comienzo de Cuaresma.